La presentación del Frente Opositor no ha encontrado la aceptación que hubieran esperado las dirigencias del PAN y del PRD. ¿Cuáles son sus principales problemas, sus obstáculos? Va caminando contra reloj, tiene el tiempo encima. ¿Contra quién va? ¿Para qué es? Todas estas dudas están sobre la mesa. Soy José Buendía y de esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Arranque de semana, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con Opiniones Encontradas y hoy vamos a hablar del Frente Opositor. Usted ha venido escuchando, leyendo sobre este tema que sobre todo cobró vigencia después de las elecciones en el Estado de México y los resultados que ahí se produjeron, y por supuesto también en las otras estatales de Coahuila y Nayarit, aunque el anuncio, el primer lanzamiento, el primer bosquejo lo hicieron los dirigentes del PAN y del PRD apenas, me parece que un par de semanas antes de ir a las urnas. Pero vamos a entrarle a este tema. Muchas gracias por estar con nosotros y me da muchísimo gusto que esté con nosotros la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica. Beatriz, un placer tenerte. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por aceptar. Y está con nosotros también Damián Cepeda. Muchas gracias, secretario general del PAN. Gracias. Ambos secretarios generales. Muchas gracias, Damián, como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Y si quieren, vámonos directo. Ustedes están siendo, digamos, protagonistas de este proceso que me gustaría comenzar por abordar si lo que estamos viendo en esta intención o en esta idea o en esta ruta política de construir un frente opositor entre el PAN y el PRD, Beatriz, es un reconocimiento al menos tácito, de que el modelo, digamos, tripartidista, PAN-PRD, que se había repartido el poder desde la alternancia a la transición, está absolutamente agotado y que no da para más. ¿Eso es lo que están reconociendo, que se acabó ese modelo? Estamos reconociendo que el país está en emergencia y que requiere de una visión diferente de construcción, de construcción de un frente que permita darle certeza al próximo gobierno, generar un gobierno de coalición, nada más que con ciertas características, que pongamos a los mexicanos por delante. Yo creo que esa es la parte fundamental. No se trata de cómo están los partidos, se trata de cómo está México, y tenemos altos niveles de inseguridad, problemas muy graves de impunidad y de corrupción, la pobreza no ha disminuido, ha aumentado en más de 2 millones de pobres, tenemos problemas de desigualdades muy graves, y claro que eso nos tiene que doler a los partidos políticos profundamente, pero sobre todo nos tiene que hacer responsables del futuro que queremos darle a México. Eso nos obliga a explorar todas las posibilidades para generar un frente amplio democrático, decimos desde el PRD. Es un llamado que no lleva pocos días, lleva meses. Este llamado hemos venido construyendo en los estados. No hay que perder de vista que donde se han hecho frentes amplios opositores democráticos, se ha logrado por primera vez que esos gobernadores que cometieron ilícitos hoy estén encarcelados. Caso Veracruz, Quintana Roo, por ejemplo. Entonces, si ponemos por delante a los y las mexicanos, si ponemos por delante a la gente, entonces podremos construir. Es un reto, no está fácil, pero creo que es el momento en que los partidos asumamos la responsabilidad de abrirnos a la ciudadanía, de hacer compromisos reales y muy prácticos para generar este amplio frente que les sirva a los mexicanos. Damián, ¿tú coincides con el diagnóstico? ¿México está en emergencia? ¿Cuál es la emergencia? Sin duda. Yo creo que es evidente que México no va por el camino correcto, así lo estamos viendo nosotros. Pero al punto de la emergencia. Sí, creemos. Mira, deja darte algunos datos. Hoy en términos económicos crecemos a la mitad de lo que crecíamos en el pasado gobierno. En términos de inseguridad, que decían que sabían gobernar muy bien y que iban a controlar el problema de seguridad pública, pues acabamos de pasar por el mes más violento desde que se tiene registro en la historia de México. Y también el trimestre más violento desde que se tiene registro. Es decir, es evidente que está fuera de control el país en términos de seguridad pública. En términos económicos, te decía, la falta de crecimiento, los empleos que se generan con muy bajo salario. Hay una clara violación a los derechos humanos de los ciudadanos y a las libertades. Ahí está el caso muy grave de espionaje que se presume es desde el gobierno, porque es quien tiene las herramientas contra periodistas, activistas, partidos políticos. Nuestra dirigencia nacional fue fruto de ese espionaje. Es decir, pues el país no va por el camino correcto. Y nosotros sí creemos, y coincido con lo que
decía ahorita la secretaria general, que bien vale la pena sumar esfuerzos entre quienes coincidimos en este diagnóstico, pero sobre todo entre quienes queremos corregirlo y que reconocemos que la suma de esfuerzos puede ser el camino para un cambio de régimen y para establecer en México un gobierno honesto, transparente y que dé resultados. Eso es lo importante, porque al final del día no se trata, y esto lo hemos venido diciendo desde 2015 que nosotros asumimos la dirigencia nacional, que nos hemos manifestado completamente abiertos a sumar esfuerzos. En las elecciones de 2016 y 2017 lo dijimos con claridad, no se trata de ganar elecciones nada más para gobernar. O sea, ese error ha pasado ya anteriormente. Déjame citar un ejemplo negativo de una suma que tuvo solo esa visión, que era yo, y que no resultó. Sinaloa, ¿no? Maloba nunca gobernó como aliancista, ni como panista, ni como perredista. Fue un gobierno priista. Hizo todo porque el PRI volviera a ganar el Estado y ahí está el resultado de ese gobierno. Eso no es lo que buscamos. Desde que estamos en diálogo hemos dicho claramente que la coincidencia debe tener un para qué. Y en este caso es para tener un mejor país, para generar oportunidades de empleo, combatir la inseguridad y hacer un gobierno mucho más respetuoso de las libertades y de los derechos. Déjame tomar el para qué, voy contigo, Beatriz. A ver, se siente cierta confusión en torno a los objetivos. Si es un tema de rentabilidad electoral, si es un tema de coalición de gobierno, o si es un tema de cambio de régimen. Son cosas que no necesariamente van en la misma pista y de repente cuando uno los escucha pareciera o se mezclan una tras otra. Lo que pasa es que la circunstancia que tiene el país implica que veamos las cosas de manera diferente. El objetivo principal es el cambio de régimen, creo que ese es el objetivo. El objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esa es la estrategia. Necesitamos un gobierno de coalición. Pero para llegar al gobierno de coalición requerimos forzosamente por las circunstancias que tiene el país de dispersión del voto, generar una visión de un amplio frente democrático. ¿Por qué? Nosotros, al menos en el PRD, no coincidimos con esta posición de Manlio Fabio que dice, primero vamos a las elecciones y después construyamos un frente, un gobierno de coalición, porque eso te habla de otras cosas. Es al contrario, tenemos que construir, que ser capaces los partidos políticos de construir un frente que compita elecciones, en el que no nos quedemos en el ya merito. El ya merito no le sirve a México ni en el fútbol y mucho menos en la política. Necesitamos concretarle a la gente la esperanza de este cambio, con compromisos de los partidos. No es por la parte independiente porque no están creciendo, sino tiene que ser apertura a los ciudadanos, apertura a quienes quieren participar, con responsabilidades de los partidos políticos para empujar, para poder hacer de estas elecciones un amplio margen de diferencia electoral, que le permita entonces sí hacer un gobierno de coalición para lograr los objetivos específicos. Por eso decimos, este frente tiene que ser pensado con el programa por delante, con compromisos claros antes de pensar en candidatos. A ver, pero sí hay un punto donde uno puede entender lo que está tratando de decir Beltrones. En efecto, si es una coalición electoral, la urgencia es tenerla en octubre y noviembre porque hay que registrarla ante el INE. Si no, si es un gobierno de coalición, el presidente, en este caso el presidente electo, en cualquier momento tiene la facultad de presentar al Congreso un gobierno de coalición y eso, por supuesto, podría darse después de las elecciones. Entonces, ¿cómo quitar la idea, en la ruta que ustedes están presentando, de que el objetivo no es, sobre todo, electoral? Yo creo que hay que hablar con toda honestidad. Para lograr ese paso hay que ganar primero las elecciones, sin duda. Pero lo que estamos diciendo abiertamente es que no se trata de una suma de esfuerzos entre dos partidos políticos solamente para ganar esa elección. Y esa es la diferencia y por eso te ponía yo el ejemplo de Sinaloa. Creo que eso ha pasado ya anteriormente y ha fracasado. Lo que estamos haciendo, y de hecho lo hicimos en 2016 y en 2017 entre PAN, PRD en ese caso, fue sentarnos a poner los puntos en común que impulsaríamos ya siendo gobierno. Y perfectamente lo podemos hacer aquí, más cuando el planteamiento, más allá del nombre, que es un frente pues amplio y que se está convocando, implica que por supuesto estén partidos como PAN, como PRD, partidos de oposición,
pero principalmente que esté sociedad civil, académicos, intelectuales, y que juntos nos podamos sentar en una mesa todos aquellos que creamos que México no va por el camino correcto. Ahora el PRI, con sus diferentes liderazgos, de maneras distintas, dependiendo de lo que les convenga en cada momento, encuentran la manera de criticar. Que si el aceite, que si el agua y el aceite, que si es impensable que se sumen. Déjame darte 2 datos para los que nos están escuchando. Tiene años, más de una década el PRI que no compite solo para gobiernos estatales, por ejemplo. Entonces es una incongruencia la crítica hacia la suma de esfuerzos. Y en el ámbito legislativo hemos puesto el ejemplo los diferentes partidos. Nada más la pasada legislatura, me tocó ser legislador de diputado federal la pasada, pues hubo una serie de reformas muy amplias que se dieron en donde nos pusimos de acuerdo diferentes partidos políticos y se lograron cambios importantes para el país. Se puede lograr el consenso cuando pones por delante el interés colectivo. Si arrancamos un ejercicio de esta naturaleza pensando en nosotros mismos, poniendo por delante el interés personal, te garantizo que no llegas a ningún lado. Pero en este caso tenemos bien claro todos que primero está México, luego están los partidos políticos y de alguna manera institutos y demás, y después está el interés personal de cada uno de nosotros. Creemos que si entendemos que primero está México, nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a ganar y vamos a gobernar bien, juntos. Ahí retomo lo que decías, las otras experiencias donde ha habido fracasos de este tipo de alianzas, y lo que te preguntaba Beatriz es, tomando lo que acaba de decir Damián, y agregándole incluso otros gobiernos que han sido ampliamente criticados y que han llegado también por alianza, de los que se dicen se han puesto de acuerdo el PAN y el PRD para impulsar un expriista, fue el caso, entiendo, de Maloba, pero no es el único, es el caso también del gobernador de Oaxaca, y es en fin, hay otros. Y es el tema, Beatriz, es ¿qué es lo que hoy sería distinto para que no se repitan casos, como decía Damián, de Maloba, en el que pues, ahí sí fue sumar votos y vámonos? Esa es mi opinión. Y vámonos. ¿Qué es lo que sería distinto? Que tenemos que poner los compromisos por delante. Exacto. Esa es la parte fundamental de este frente, los compromisos y la sociedad por delante, antes de pensar en los candidatos. Yo te quiero decir algo muy claro. Los malos gobiernos que algunos hemos tenido no tienen que ver con las alianzas solo es una estrategia. Tiene que ver con los personajes en específico, que los hemos tenido también de manera particular, solitos. Entonces no es un tema de que porque se aliaron, salieron mal, no. Tiene que ver con otras circunstancias. Por eso, hoy el compromiso tiene que ser decirle a la gente, a ver, esto es lo que nosotros vamos a empujar. Y vamos a garantizar que quien sea el candidato, estos son sus compromisos. Ir contra la impunidad, contra la corrupción, tenemos que ir contra la pobreza, tenemos que ir contra la inseguridad, tenemos que darle garantías a la gente de que puedan caminar tranquilos por la calle, y tenemos que construir una sociedad de derechos en la que todos tengamos oportunidades. Creo que esa parte de poner al ciudadano, a la gente por delante, tiene que ser lo fundamental. Yo te quiero decir algo muy, muy claro, Pepe. Los que amemos a México, tenemos que darle la oportunidad a este país de ser una nación con toda la grandeza que siempre, que tenemos, y que tenemos que lograr potenciarla, darle oportunidades a nuestros jóvenes. O sea, pensar los partidos políticos que nosotros somos instrumento de la sociedad, no al revés. No es un tema de votos, es un tema de cómo logramos que los sueños de la gente se conviertan en realidad. O sea, oportunidades y riesgos, ¿qué significa? ¿Contra quién va este frente opositor del que se viene hablando en las últimas semanas? Estamos hablando con Beatriz Mojica, secretaria general del PRD, con Damián Cepeda, secretario general del PAN, y me quedé justo contigo. Tú mencionabas, tú fuiste legislador en aquella legislatura de la negociación del pacto, y no sé, a ver, incluso no me lo saco de la manga, algún legislador panista dijo, esto es como el pacto, no más que sin el PRI. Es un poco el referente que está viendo, y te lo pregunto directo. O sea, si te contesto el pacto, es decir, una negociación cupular de las dirigencias que no está teniendo el consenso suficiente dentro de los distintos grupos de cada uno de los partidos. Voy por partes. Ajá. Primero, en términos de lo que pasó en la legislatura, en lo personal y como partido hemos dicho claramente que estuvimos de acuerdo en esa suma de esfuerzos, porque se lograron impulsar temas que se requerían en este país, que eran parte de nuestra agenda legislativa por décadas. Nosotros cuando fuimos gobierno planteamos los mismos temas y la mezquindad del PRI opositor no permitió que se aprobaran esas reformas.
Hoy, desde la oposición, en la pasada legislatura, Sí. nosotros fuimos congruentes y votamos como hubiésemos votado cuando fuimos gobierno. Esa es la diferencia entre un PAN y un PRI, que no cambiamos de postura acorde a lo que nos conviene, sino que pensamos en lo que creemos que le conviene a México. Yo creo que fue positivo, esa es nuestra opinión, pero ese es otro tema. Es un buen ejemplo de cómo se puede sumar esfuerzos para lograr cosas. Pero yo te diría, ahorita estamos hablando de un esquema en donde estamos planteando sumar fuerzas, partidos políticos de oposición, sociedad civil, para hacer un buen gobierno, porque hoy no existe un buen gobierno. Pero los el diseño datos. no está siendo vertical, No, desde las yo dirigencias, te desde diría- las cúpulas. Yo te diría que no. Mira, los ejercicios que hemos tenido desde que somos dirigencia, por ejemplo, hemos logrado alianza, pues así se ganó Durango, se ganó Veracruz, se ganó Quintana Roo. Coincido en que hoy no estuviera en la cárcel Javier Duarte, estuviera disfrutando sus millones, sus helicópteros, sus propiedades, si no hubiese sido porque hubo alternancia en ese estado y fue gracias a la suma de esfuerzos. Ganamos en Nayarit en esta elección, ganamos los municipios de Veracruz y estamos gobernando bien y eso lo hicimos juntos, en una alianza, una suma de esfuerzos. Y eso se logró con el voto de nuestros órganos a nivel local. Hoy, si tú haces una medición, nosotros hemos hecho a nivel interno del partido, en el PAN hay una mayoría que cree que vale la pena sumar esfuerzos. Llegará el momento de votarlo en nuestros órganos. Ya hicimos un pronunciamiento en nuestro máximo órgano en donde dijimos sí hay la voluntad política de sumar esfuerzos. Y claro que la hay, porque ¿qué está pasando? Ahora déjame darte unos datos. Sí. Si me permites rápido. Claro. Pues que el PRI gobierno está gobernando muy mal, con casos de corrupción, inseguridad, falta de empleo, y está ganando elecciones pulverizando a la oposición, dividiéndola. Ahí está el caso del Estado de México, en donde ganan y tienen un 70% de rechazo. ¿Pero qué hacen? Pues se dedican a que no se junte la oposición y ganan con un mínimo de respaldo de los que votan, Pepe, porque si todavía lo pones en los 12%. ciudadanos, es menor. Entonces no hay legitimidad. En México, nosotros hemos impulsado la segunda vuelta electoral por muchos años y no ha querido el PRI gobierno. ¿Qué pasara si hubiera segunda vuelta? Esto, que fuéramos una elección todos, los dos punteros quedarían al final de finalistas y se suman quienes coinciden con uno o con otro. Eso pasa en el 70% de los países democráticos Ahora, que tienen fíjate, sistema presidencial en el mundo. Ahora, fíjate qué Pues interesante. qué interesante que aquí nos pongamos de acuerdo sin tener ese esquema desde antes. Ahora dime, es interesante lo que me acabas de decir, porque en efecto, cuando se establecieron las alianzas para algunos gobiernos estatales, hubo otras que no salieron, Claro. porque los locales, tú me corregirás, en el caso del PAN, Hidalgo, creo que por fue Hidalgo, ejemplo, exactamente. sí. Entonces yo no sé Tamaulipas se logró si por eso otro sea un lado. poco la ruta, y voy contigo, Beatriz, porque en esa misma dirección ustedes tuvieron bronca para armar la alianza, por supuesto, en el Estado de México. Ahí, digamos, no salió, y una de las razones fue el PRD local, que se opuso, como ha sucedido en otras. Me están diciendo que lo que van a diseñar, digamos, desde la cúpula, lo van a bajar a la discusión de los órganos estatales, municipales, y comités de cada estado. La circunstancia hoy es diferente y hay aprendizajes. El Estado de México es un gran aprendizaje para todos, lo tenemos que tener clarísimo, que si pulverizamos el voto no le va a ir bien a este país, que necesitamos concentrar las fuerzas para ser contundentes. Esa es la parte que tenemos claro. Y el trabajo de los partidos políticos no solamente es de convencimiento al interior. Me parece que lo más importante es que la sociedad esté convencida. Porque hay luego falsas percepciones o no precisas percepciones. Por ejemplo, dicen, hay muchas oposiciones al interior de los partidos. Cuando tú revisas concienzudamente, te vas a dar cuenta que no. En el caso del PRD, este llamado lo ha hecho prácticamente el 90% de las fuerzas que representan el PRD. Sin embargo, bueno, hay voces discordantes porque estamos en un partido plural. Bueno, pero a ver, traes gentes importantes, ¿no? Por ejemplo, Sotelo, que es Foro Nuevo Sol. No, que es Patria Digna, Patria perdón. Digna. Traes a Bejarano. Pero para que tú traes tengas, a tu coordinador en el Senado, a Padierna. Pero para que tú tengas una idea, te estoy hablando de que prácticamente el 90% de las fuerzas aprobaron este llamado. Y hay que ponerle atención a lo que dicen los demás. No dicen que no, dicen que va a depender de quién sea el candidato. Okay. Quiere decir, de entrada,
todos estamos de acuerdo que este país requiere un frente. Solamente es cómo hacemos los mecanismos para lograr un candidato legitimado, un candidato competitivo, que le dé esperanza a este país. Y creo que ese es el reto que tenemos. Todavía no está construido. Tenemos que hacerlo, tenemos que tener los cuidados necesarios, pero el mayor, yo insisto, no perdamos el objetivo. El objetivo es cómo le damos a este país una ruta distinta. Urge el cambio de régimen, ya no le podemos dar vueltas y para lograrlo, la única manera que yo veo es cómo concentramos fuerzas, cómo concentramos esfuerzos para poder ser contundentes en unas elecciones que no son contra nadie en lo particular, que tienen que poner a los mexicanos por delante. No son contra nadie, son a favor del pueblo de México. Y ese tiene que ser lo que nos mueva. Sinceramente, hay muchas discusiones, oiga, y hay muchas expectativas. ¿Se van a poner o no se van a poner de acuerdo? Ese es la gran interrogante. Pero también hay muchos golpeteos, lo sabemos, lo sufrimos en los estados donde fuimos juntos, porque hay un interés superior. Y los mensajeros. Pero frente opositor, aquí en la mesa dicen se necesitará generosidad, pero la generosidad tendrá que aterrizar en un candidato concreto, ya sea militante, o sea, del PRD o del PAN, o un externo. Damián Cepeda, es el gran problema. Hay algunos candidatos que evidentemente serían difíciles de transitar para el PRD y para sus votantes. Estoy pensando en Margarita Zavala, ¿no?, por la historia de 2006, pero tampoco veo muy claro quién puede ser una figura externa ahorita para habilitarla y subirla como candidato. Yo te diría que plantearlo distinto. Yo creo que todos los liderazgos de cada partido tienen derecho a una aspiración legítima de poder ser candidato o del partido o del frente. Y creo de querer, así, sí, de poder. Pero así hemos entrado con un diálogo abierto en donde decimos de entrada no hay vetos, pues porque pues imagínate cómo va a ser positivo un diálogo si entras y vas poniendo ya ciertas condiciones. Tendremos que tener la capacidad de primero ponernos de acuerdo en sí con un proyecto y decir, a ver, estos son los puntos, este es el proyecto de país que queremos, esto es lo que planteamos en términos económicos, de seguridad, de derechos humanos, en fin, y después encontrar la manera entre todos de decidir. ¿Es un reto importante? Sí. Hay la voluntad toda del PAN de construirlo. Sí, y la palabra clave es la que decía Beatriz, que tú repetiste y que le hemos dicho nosotros, generosidad. Porque déjame decírtelo de la siguiente manera, oye, el PAN está pasando por un buen momento, sin duda, Pepe. De 2015 a la fecha hemos avanzado de 5 gobiernos estatales a 13, de 18 millones de personas gobernadas a 41, de 340 municipios aproximadamente a 570. Pudiéramos decir, oye, pues vamos solos. Yo creo que podríamos hacerlo, pero lo ideal es sumar esfuerzos, pero mira, porque hay gente muy valiosa en otros partidos. Déjenme poner sobre la mesa. Déjenme poner sobre la mesa. Si hablamos de generosidad, dos casos. Dos ejemplos concretos. Uno, Gil Suárez, diciendo quien tiene que encabezar esto es el PAN. Porque como tú dices, va a ser el que va arriba. Es difícil que vaya en una alianza diciendo somos nosotros los que tenemos que encabezar. No camina fácil. Y la otra es, sí invitamos a todos, incluso a Morena, pero no vengan aspirantes presidenciales cuando ellos ya tienen el suyo. De facto está quedando fuera. Beatriz. Este es un esfuerzo que requiere de mucha responsabilidad. Generosidad y responsabilidad tendrán que ser las palabras. Y requiere además de mucho oficio, pero sobre todo la convicción de que este frente tiene que ser pensado de otra forma. No es una alianza entre partidos. Es cómo los partidos se abren a la sociedad y podamos darle oportunidad a mucha gente. O sea, tú sí estás por el candidato externo. Ese es el milagro del frente. Porque nos demos la oportunidad de hacer todas las exploraciones. Porque no estamos hablando de una candidatura, de repente se pierde y uno dice la presidencia de la República. No, estamos hablando de 9 gubernaturas. Estamos hablando de más de 3,000 candidaturas que están en juego. Y sobre todo de la expectativa no solo del Poder Ejecutivo, sino se necesita también mayoría en las cámaras, por eso es necesario un frente. Entonces tenemos que pensarlo de manera, no en lo particular, sino cómo es la generalidad, cómo es la circunstancia que estamos viviendo. Y eso requiere de mucho oficio, de paciencia, pero sobre todo de mucha responsabilidad. Los partidos políticos no podemos vetar a nadie, legítimas las aspiraciones, claro, como dice Damián, pero tenemos que ponerle mecanismos que le den legitimidad
y que le den fortaleza a quien pueda ser el candidato de este frente. Y por eso pasa primero los compromisos con la sociedad. ¿Es irresponsable, en esa línea es irresponsable la declaración de Gil Suárez? No, yo respeto mucho la opinión, pues digo, vivimos en un país libre y cada quien tiene derecho a opinar. No es válido. Un militante más, es un senador y Sin además duda. de una corriente política determinada, vaya. Es un tiene senador, peso. pero en el PAN, al final del día, la decisión la toman los órganos, en este caso Consejo Nacional, la Comisión Permanente por unanimidad, fíjate nada más, ya se manifestó a favor de esta construcción. Entonces, pues al final del día lo procesaremos en nuestros órganos y estos son los que van a determinar. Hay una abrumadora mayoría a favor de ello. ¿Cómo van? Decirte que sí es muy difícil, y esto lo digo como dirigencia, pensar en que uno puede llegar a sentarse en una mesa exigiendo algo que no está dispuesto a dar. O sea, tienes que llegar con apertura de mente, claro, con firmeza en tus argumentos. Ya llegará el momento de cada quien expresar qué es lo que cree que debe ser correcto, y para eso expresaremos la opinión del Partido Acción Nacional. Pero sí llegamos abiertos, entendiendo que esto es más importante que cada uno de nosotros y que tenemos que poner todo en nuestra parte para que se dé esta suma de esfuerzos. Será un punto histórico en este país si logramos concretar esta idea del Frente Amplio y lograr un gobierno honesto y transparente. Apertura y generosidad, pero te preguntaría, ¿eso implica, por las diferencias que hay con el PAN, tener que concentrar la agenda en asuntos de corrupción o de cambios institucionales y dejar a un lado los derechos? No, hay que construir una sociedad de derechos. Pero es que ahí no hay muchas coincidencias. No, yo diría que hay que ponerle atención. Cuando revisamos las plataformas, incluso en el año 2000, cuando Pablo Gómez hizo la revisión, el 60% de las plataformas eran coincidentes. Las alianzas con el PAN reforma energética no ha sido de ahora. Hay que revisar los diferencias. temas. Pero no perdamos de vista siempre que lo más importante es cómo le garantizamos a la sociedad cosas. No hay que entrar en descalificaciones previas, porque lo que tenemos por delante es un gran reto de construir un proyecto. Primero hay que construir el proyecto y en torno a eso pues ya esperamos todas las críticas. Sabemos muy bien que este frente, que no es de dos partidos, también hay que decirlo, es un frente en el que estamos invitando y sobre todo a la sociedad, estamos abriendo la posibilidad de que participen académicos, líderes de opinión, sindicatos, que podamos de verdad darnos la oportunidad de construir por México. Otros países lo han hecho, Alemania, o sea, hay una gran cantidad de experiencias al respecto de cómo construyes un centro progresista que le dé la oportunidad a este país. Ese es el reto. Ya se me está yendo el tiempo y les preguntaría a los dos, en su opinión, de aquí a septiembre, entre septiembre y noviembre, que hay que registrar la coalición electoral, ¿cuáles son los 3 puntos, digamos, de la ruta crítica desde tu punto de vista? ¿Qué tiene que pasar para lograrlo? Yo creo que seguir comunicando cuál es la idea central, es ponernos de acuerdo en el para qué queremos lograr este frente amplio para este país, o sea, cuál es el proyecto de nación que buscamos. Y luego el tercero es con mucha generosidad ponernos de acuerdo en los mecanismos con los cuales podemos dirimir los diferentes casos, como es el método de selección de candidatos y demás. ¿Eso va a ocurrir en mesas o en negociaciones entre las dirigencias? Está la idea, está lo más importante que es la voluntad. Apenas estamos haciendo los ejercicios de aproximación para ponernos de acuerdo. Yo te dejo con una idea. México es un mosaico plural de opiniones y de ideas. Si reconocemos que podemos coincidir en algunos temas y diferir en otros, pero si la coincidencia principal es que queremos el bien de México, seguro estoy que vamos a saber procesar lo demás. Hasta podemos consensar en que ciertos temas pues opinamos distinto y hay la libertad de defenderlos pues con todas nuestras ganas, fuerzas y demás en los órganos que es, en este caso el legislativo. Sí, se puede. Me voy contigo. ¿Cuál es la tareas? Sí. Hemos hecho el llamado, estamos esperando la respuesta de muchos otros partidos y de gente de la sociedad civil. Creo que tenemos que construir en eso. Tenemos que ponernos de acuerdo fundamentalmente con el programa, o sea, qué es lo que va, compromisos con la sociedad, digamos, y también compromisos éticos de gobierno. También hay que entrarle a eso. ¿El candidato estaría en septiembre? Y consensar los mecanismos para elegir el candidato. Ese es el último paso, digamos. O sea, ¿pueden inscribirla esta en septiembre sin tener candidato? Sí, claro. Sí, claro. Las precampañas por ley son de noviembre a enero.
Ya está, me voy. Con o sin me coalición. tengo que ir, me está cayendo la Todo guillotina. para Damián gente, Cepeda, ¿no? muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos. Secretario General del PAN, Saludos, Beatriz muchas gracias, Mojica, muchas secretaria general del PRD. Gracias a ambos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde de Ciudad Imagen. Buena tarde, adiós.